Muchas gracias. Primero, gracias por el espacio en este importante medio de comunicación, señor Moposita. A ver, la situación económica no es un misterio para nadie en este momento en el Ecuador y tenemos una situación complicada, compleja, en realidad. Yo diría por una consecuencia de un rezago de no haber tomado medidas adecuadas en mucho tiempo, que fundamentalmente, por ejemplo, tienen que ver con trabajar con una competitividad de nuestra industria, que es un problema bastante serio, nuestros productos, los pocos productos que pueden competir, con una serie de problemas estructurales de nuestra economía y con una moneda dura que es el dólar. Pierde competitividad, pero el Estado ha hecho poco o nada por trabajar por la competitividad de los productos ecuatorianos. Una economía que dilató mucho un Estado, medidas que tienen que ver efectivamente con un cambio de la matriz productiva. La dolarización vive con dólares. Si no entran dólares, no si no hay liquidez. Sí, la liquidez es importante, ¿no? Pero fundamentalmente el tener un instrumento, un medio de pago que no es nuestro, que no imprimimos, tiene que venir de afuera, necesariamente. Y la forma de venir de afuera, la forma más sana es vía exportaciones, porque no nos endeudamos, porque generamos empleo con el desarrollo de las exportaciones de nuestras industrias, porque hay una liquidez importante, no hay presiones inflacionarias, no hay presiones fiscales para el Estado para tomar medidas desesperadas. Entonces, estas situaciones que son importantes, y otro tema que es fundamental, el tema fiscal, ¿no? Estas medidas que están analizando ahora, el tema de la focalización de subsidios, es la consecuencia de haber rezagado todas esas medidas de hace muchos años, que debían haber tomado hace mucho tiempo aquí en el país. Entonces, ahora pero la conveniencia política ha impedido a los gobiernos que en determinado momento adopten medidas que son necesarias y convenientes, ya que usted recuerda, Abdalá Bucaram tuvo que echar reversa luego de incrementar, de eliminar el subsidio al gas de uso doméstico. El caso de Yamil Mawad fue casi parecido, con la decisión de tomar este tipo de medidas. El costo político es demasiado alto y a lo mejor eso también estará pasando por la cabeza del actual mandatario, porque es el único que puede tomar esa decisión. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero llegamos a este punto crítico y a este dilema de tener que tomar estas decisiones, porque como usted lo menciona, ¿no? Históricamente se ha pospuesto por fines populistas. Lamentablemente el último periodo, los últimos 10, 12 años, que tuvimos el mejor de las épocas en cuanto a ingresos económicos y a ingresos económicos del país, por la lotería del precio del petróleo, por los precios de los commodities que estaban altos, y por unas circunstancias económicas internacionales que era la mejor oportunidad para tomar decisiones. Lamentablemente se privilegió la parte populista, se dispendió de alguna manera los recursos y no se sentó las bases de una economía sana. En ese momento era el más oportuno de tomar decisiones antipopulares pero sanas, digamos, como el tema de la reducción de subsidios y su focalización. Ahora estamos enfrentados a este dilema y al Estado le toca, en este caso al gobierno, ¿no?, que está el presidente Moreno, le toca tomar decisiones duras, y que creo que vamos a cometer el mismo error si se postergan otra vez. Creo que algún rato tenía que llegar a tomar este tipo de decisiones. Pero la gente se preguntará, y le planteo a usted, don Patricio Chanabá, ¿cómo entender que se quiere eliminar o focalizar los subsidios que de cierta manera favorecen a las clases media y pobre y se condona deudas a los grandes empresarios? Y ahí está el dilema. Se condena intereses, multas y recargos a través de esta figura que consta en el proyecto de ley de fomento productivo. ¿No cree que eso no tiene una lógica cuando el gobierno se dice ser de los pobres, un gobierno de izquierda progresista? Bueno, yo creo que el tema de la remisión tributaria, que es el tema de la condonación, no es la primera vez a la que ha recurrido el Estado ecuatoriano, no. Y en los últimos años se han recurrido 2 o 3 veces a eso. En el 2015 lo hizo Correa, en el 2008 sí, entonces, lo hizo también. Creo que le estamos enfocando y se puede estar satanizando una medida que ha sido tomada ya por varios gobiernos en el país.
La coyuntura y el enfoque político probablemente hace un dilema o un debate del tema de esta decisión. Pero dos errores no significan un acierto, no es el resultado de un acierto. Lo que pasa es que algunos temas de tributos y estas temas de juicios tributarios que tienen algunas empresas, digamos como el SRI, se debe no al tema de no pago, no, sino se debe a que están reclamando algún tema que no está aplicado adecuadamente a alguna norma. Están litigando tanto dentro como fuera del país. No es que no estoy pagando, sino que estoy objetando esta aplicación de esta norma. Ahora ahí tiene que tomarse las adecuadas decisiones, pero ese también es una medida desesperada por el déficit por fiscal. La falta de recursos. Claro, o sea, tenemos que ser un poco más, digamos, ortodoxos con la historia ecuatoriana. Y tenemos que irnos unos años atrás y ver lo que no se hizo para no tener estas medidas desesperadas ahora. Si hubiéramos sentado las bases de una economía que haya creado patrimonio, fondos de liquidez, recursos, reservas, que podamos enfrentar las épocas de vacas flacas, probablemente no estábamos debatiendo esta urgencia de medidas. Entonces ahora, como le digo, se ve enfrentado esta necesidad urgente del gobierno para sostenerle la economía y algo muy importante, señor Oposita, para mantener la dolarización. La dolarización puede haber sido una de las medidas no intencionadas, pero una de las mejores medidas económicas en los últimos años del país, porque la dolarización ha sido la contención para gobiernos populistas. La tabla salvavidas. De no tener algo parecido como Venezuela. Entonces, la dolarización ha detenido todas estas Bueno, ahora la inflación en Venezuela es inimaginable. Imagínense. Cerca de un millón. Esa es una locura lo que está viviendo ese país, lamentablemente, ¿no? Nuestros hermanos venezolanos. Pero nosotros hemos podido sostener esas ímpetus populistas por la dolarización. Lo que hay que sostener es la dolarización, entonces hay que hacer todo lo posible para eso. Yo le pregunto, si es que estas medidas que adopta el gobierno apuntan a una inclusión financiera en el Ecuador. A ver, el tema de la focalización, obviamente que no, eso tiene que ver con medidas macroeconómicas. Bueno, me refiero a la globalidad de las acciones, la ley de fomento productivo que tiene una serie de aristas y a las otras medidas que están por fuera de la ley de fomento productivo. Sí, ayudan, ¿no? Esta última ley ayuda a dinamizar y a un poco darle confianza al sector privado para poder creer en el país las inversiones y desarrollar nuevas industrias de trabajo. No es todavía el camino que esté ya instrumentado para este objetivo, pero ayuda. Deben venir otras medidas también para consolidar, digamos, intención. En el tema de inclusión financiera todavía estamos rezagados, totalmente. ¿Analizaron este tema en el foro reciente de inclusión financiera y los retos? Es un foro que organizaron y en donde se analizaron varios aspectos de la situación económica del país. ¿Se analizó el tema de la inclusión financiera en el país? Así es, totalmente. El foro se denominó la inclusión financiera, un desafío nacional. Fue hace 2 semanas en el Hotel Quito. Asistieron más de 180 personas, pero la representatividad de los que asistieron fue fundamental. Estuvo el ministro de Productividad, encargado en ese momento, que fue quien disertó y inauguró el evento, el economista Carlos Villarreal. Estuvo el viceministro de Economía y Finanzas, Santiago Caviedes, que hizo una disertación. Estuvieron altas autoridades de la COSEDE, Banco Central, Super de Banco, Super de Economía Popular y Solidaria, representantes de gremios, la Cámara de Comercio Ecuatoriana, la Cámara de Comercio de Quito. Bueno, en realidad fue una convocatoria muy importante. Y el afán nuestro fue promover un debate público-privado que es totalmente necesario, porque no puede solamente el sector público plantear medidas de solución, ni tampoco el sector privado, tenemos que trabajar juntos. Fue plantear el debate de qué debemos hacer para generar la inclusión financiera de la población. Inclusión financiera que en varios países del mundo ha sido la medida para ayudar a combatir los embates de la pobreza. Eso hay miles de historias para reproducir en varios países del mundo que ha logrado combatir la pobreza y la inclusión. Tome en cuenta, señor Oposita, que la ONU, por ejemplo, en su Agenda para el Desarrollo del 2030, en 5 de los 17 objetivos en el mundo para promover la reducción de la pobreza, establece la inclusión financiera como una medida para ello. Así que se debatió esto en este foro, se diagnosticó la problemática del Ecuador. El Ecuador tiene ahorita de los indicadores más bajos de América Latina y el Caribe en inclusión financiera. Tenemos el 49% de la población de más de 15 años que está lista para trabajar,
que no tiene una cuenta en una cooperativa o en un banco. Eso alcanza más o menos 5.8 millones de personas en el país. ¿Pero por qué razones? ¿Desconfía del sistema? Lo que pasa es que es un conjunto de medidas, ¿no? Primero, el Estado no ha promovido la inclusión financiera. En el país no tenemos normativa, leyes, estrategia, prácticamente no tenemos nada para promover la inclusión financiera. Hay una norma de microcrédito que está hecha hace más de 15 años, que a mí me cupo hacer esa norma también en el grupo que estuvimos en la Super de Bancos, que fue lo mejor que se hizo hace más de 15 años. Pero de ahí el país no ha hecho absolutamente nada. Tome en cuenta que, por ejemplo, la revista The Economist hace cada año un ranking mundial, al menos con 55 países, de cómo están en instrumentalización de la inclusión financiera. Esta revista se llama Microscopio Global. En el 2016, la última revista, el Ecuador está en el puesto 25 de 55 países. Tomando en cuenta que en el 2007 el país era tercero, en el 2009 fue sexto, y hemos venido una caída en picada, porque no hemos hecho nada como país para promover la inclusión financiera. Le pregunto sobre el tema, la posición que ustedes han asumido de cara a esta serie de acciones que se vislumbran en el panorama económico del país. ¿Han tenido la posibilidad de ser tomados en cuenta? Porque han sido convocados. El propio presidente al inicio del gobierno dijo, abro el diálogo a todos porque voy a tomar decisiones con el concurso de las opiniones de los demás. ¿Ustedes han sido tomados en cuenta en sus posiciones, posturas y observaciones? Bueno, hemos tenido la apertura, sí, de diálogo con el actual gobierno y de hecho hemos hecho planteamientos concretos a las autoridades, en este caso especialmente de la Junta Monetaria, que tiene en sus manos mucho de la regulación, pero esperamos en realidad más apertura. Por ejemplo, nos interesa mucho tener una conversación con la Vicepresidencia de la República, porque ahí está delegado por el presidente todo lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria. Y lo importante aquí, Franklin, ¿no? Lo importante aquí es que se haga técnicamente todos estos procesos de desarrollo de normativa y de política pública para la inclusión. El peor error es hacer desde una visión política, que es lo que nos ha pasado los últimos años y tenemos los números que tenemos. Entonces, estamos trabajando con las autoridades en un cronograma de acciones con propuestas de todo el sector y estamos haciendo un frente, digamos, entre asociaciones de bancos, de cooperativas, porque aquí de lo que se trata es unirnos. Lamentablemente en los últimos años se provocó mucho la diferencia entre cooperativas y bancos. De hecho, la regulación actual discrimina a bancos en favor de cooperativas y más que hacerles un bien a las cooperativas, les están haciendo un daño. Entonces, mire, aquí, se están cerrando una cantidad de cooperativas por diversos aspectos. Diversos aspectos, pero en lo fundamental es una regulación laxa, una permisividad que hubo para la creación de cooperativas. Imagínate, teníamos más de 1000. Ahora no es que ha bajado mucho el número, Son tenemos 300. Claro, hablamos de 300 procesos han cerrado, sí. Porque el Estado lo que tiene que velar ahí es por el tema del depositante, ¿no? Y por la solidez del sector, pero tiene que tener una regulación técnica adecuada, el control adecuado. Y eso es lo que no ha pasado. Entonces, en lugar de hacerle un bien con una regulación tan laxa y sin control, ha creado un problema en el mercado. Entonces, ahora lo que estamos es tratando de unirnos, cooperativas y bancos, y tener una propuesta común a las autoridades. En eso estamos, creo que hay muy buena coyuntura y condiciones para hacerlo, pero necesitamos el respaldo del sector público para lograr estos objetivos. ¿Qué diferencia a las instituciones de microfinanzas con la gran banca, asociación de instituciones de microfinanzas, y quiénes están agrupados en esta asociación que usted representa, señor Chanabá? En la SOMIB están 5 bancos especializados que vienen haciendo desde hace muchos años inclusión financiera. Está Banco Solidario, que tiene una trayectoria de más de 20 años generando productos para la inclusión financiera. Bueno, está cumpliendo 20 años en atender a la microempresa, ¿no? A la microempresa y dando a los pequeños asalariados. Exactamente, para promover a los segmentos más vulnerables de la población tengan oportunidades de crecimiento. Está Banco Desarrollo, que es un banco que en su momento fue una cooperativa, se convirtió a banco, pero atiende como una banca de segundo piso de muchas cooperativas y da en microcrédito a muchos microempresarios. Está en la Sierra y Sierra Sur, podemos decir su lugar de atención. Banco Finca, que tiene en la Sierra Centro a más o menos como banca individual y comunal, que también atiende a los microempresarios. Banco Vision Fund tiene la Sierra Norte, atiende a la agricultura y a los pequeños empresarios de la Sierra Norte. Y nos falta Banco de Miro,
que está en Guayaquil. De hecho, su matriz está en la isla Trinitaria, que es un sector bastante deprimido y atiende a esa cantidad de demandantes de la costa. Entonces, estos bancos vieron la necesidad de crear una asociación. ¿Por qué? Es lo que les decía hace un rato. Lamentablemente, el haber promovido desde una visión eminentemente política un sector muy importante como el de cooperativas, le invisibilizó a la banca especializada en microfinanzas. Esta asociación de 5 bancos, si le sumamos, por ejemplo, Credife, que es la sección de microfinanzas especializadas de Banco Pichincha, el más grande, tenemos 6 instituciones bancarias, digamos, haciendo microfinanzas. Entre los 6 es la mitad del microcrédito del país. Entonces es un sector tremendamente importante y que tiene que ser tomado en cuenta. Y vieron la necesidad de tener esta representatividad porque han sido invisibilizados en normativa, en política pública y en incidir y en apoyar al Estado para hacer inclusión financiera. Es muy noble la asociación, tiene un año, pero ha tenido una apertura inmensa porque nuestros planteamientos son técnicos y han sido bien concebidos en las autoridades y esperamos que esto se logre para beneficio de la mayoría de la población. ¿Tiene algo más que agregar en torno a esta nueva etapa que toca enfrentar a los ecuatorianos, a los emprendedores, a los microempresarios, para unir el hombro y juntos tratar de salir de este hueco, porque es prácticamente lo que estamos viviendo? Así es. Bueno, la coyuntura es extremadamente oportuna para hacer inmediatamente regulación y política pública para esto. Tenemos casi el 60% de empleo y subempleo en el país. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Hay que apoyar el emprendimiento. Esta asociación y todos los que hacen microfinanzas están para eso, pero necesitamos el impulso del sector público en regulación y política pública. Don Patricio, muchas gracias por Le agradezco por el espacio. Muchas gracias. El señor Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, que ha estado con nosotros a través de Confirmado. Hacemos la pausa, no se vayan.